que nos vemos enfrentados. Eh, Todas estas cosas las enfrentamos todos por igual, sin embargo, algunos somos capaces de focalizarnos en la oportunidad, en la creatividad, en la innovación y aprovechar estos entornos. Por eso mismo es que hoy hemos querido hacer este webinar para ayudarnos a todos los que ustedes que se han conectado a conocer estos principios del mindfulness o mental fitness, ¿cierto? El fitness mental para liderar. Cómo nos puede ayudar, etcétera. Y para eso hemos invitado a Verónica Riera, que es, por un lado, profesora y experta, se ha formado durante varios años en mental fitness y en mindfulness principalmente, con experiencia y expertise en el uso o la práctica de la compasión, pero que también es ingeniero comercial, MBA de la Universidad Católica y tiene más de 20 años en empresas. Entonces siento que une ambos mundos de una manera magistral, yo aprendí mucho de ella, así que sin más los dejo con Verónica que nos va a hacer este webinar y esta conversación en torno al mindfulness y al mental fitness para el liderazgo. Adelante, Verónica. Gracias, Alfonso. Hola a todos, buenos días. Gracias por estar en este mundo de locos, vertiginoso y acelerado en el que vivimos. La verdad es que preocuparnos de estos temas pareciera un lujo, pero en realidad es una necesidad. Así que me alegro que se puedan dar esta hora para poder compartir. Bueno, Alfonso ya me presentó. No había más sala. Efectivamente, efectivamente, hay silencio. Como él decía, soy ingeniero comercial y trabajé más de 20 años en empresas, en áreas comerciales, marketing, producto. Y hace 13 años aprox me encontré con el mindfulness y empecé a practicar, me formé y hoy día hago clases implementando proyectos de mindfulness en empresas, en talleres a personas y hago clases en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Mayor. Facultad de Psicología y Facultad de Odontología respectivamente. Lo cual, como decía Alfonso, me ha permitido tener un poquito de los dos mundos y creo que ha sido interesante esa experiencia que he ido adquiriendo. Habitualmente el mindfulness, y esto no sé si más o menos saben de qué trata, pero habitualmente el mindfulness se aplica en contextos clínicos, pero se ha ido abriendo, ¿no? Hoy día en contextos educacionales, Fuerzas Armadas, en contextos vulnerables, de cárceles y en contextos organizacionales es donde más fuerza está tomando. Porque vivimos en un mundo acelerado, en un mundo estresado y quizás ahí donde más hace falta un poquito de salud también. Entonces quisiera compartirles a ver, espérenme un segundo, la presentación con la cual voy a guiar un poco la charla de hoy día, ¿vale? Espérenme. Que me quedé en la última slide, vamos a partir de la primera más decente. Súper, ahí estamos. Entonces vamos a compartir. Perfecto. Súper, ahí estamos entonces. Ya me presenté, así que vamos a ir directo a lo que hoy día nos convoca. Y que tiene que ver con los liderazgos, ¿no? Si miramos el contexto actual, no es difícil ver por qué necesitamos un cambio en la forma en cómo lideramos. Las organizaciones hoy día enfrentan enormes desafíos que quizás son distintos a lo que ocurría antaño. Los entornos son mucho más cambiantes, hoy día hay incertidumbre constante, equipos que están distribuidos, son híbridos, que exigen distintos estilos. Incluso las nuevas generaciones, ustedes lo sabrán mejor que yo porque están en este mundo, exigen cosas distintas. Hoy día hay bastante agotamiento y mucha desmotivación y la facilidad de cambio también está ahí a la orden del día. Y eso indica que las personas esperan algo diferente de sus líderes. Quizás algo diferente es que no solo esperan resultados, sino que también cercanía, empatía, propósito, ¿no? Esperan ser vistas, esperan ser escuchadas. Y aquí aparece entonces una pregunta fundamental. ¿Qué tipo de liderazgo puede sostener
tanto la efectividad como el bienestar de los equipos. ¿Qué tipo de líder puede dar esa dirección sin perder la conexión humana? Y aquí donde aparece entonces un concepto que hemos denominado, no solo yo, sino que a nivel internacional, esto del concepto del liderazgo consciente. Y liderar conscientemente significa liderar desde la presencia, la conexión y la intención. Y aquí una frase que me van a escuchar harto hoy día, pero es tener la capacidad de responder con claridad, con conciencia, en lugar de reaccionar desde la urgencia o el automatismo, que no sé si se reconocen ahí, pero habitualmente, mayormente los seres humanos funcionamos desde el automático y reaccionamos en automático, ¿no? Eso significa que no le damos mucha reflexión a las cosas que estamos, sobre todo en situaciones de estrés y de urgencia. El liderazgo consciente también es reconocer que liderar no es solo un rol jerárquico, sino una práctica relacional, que integra, por lo tanto, efectividad con humanidad. Y es tomar decisiones no solo por la presión de los resultados inmediatos, sino también considerando el largo plazo, el impacto en las personas fundamentalmente, en la cultura y en el propósito mayor de lo que hacemos. Bueno, ¿y qué tiene que ver el mindfulness en esta historia? Mucho más de lo que parece. El mindfulness, podemos ahondar un poquito más después, ¿no?, en sus definiciones, pero es la capacidad de prestar atención al momento actual, presente, ese que estamos viviendo ahora, con apertura y sin juicio, cosa que a los seres humanos nos cuesta bastante, tendemos al juicio, al prejuicio con mucha facilidad, y cuando practicamos mindfulness, la invitación es a suspender el juicio, ¿ah?, con todos los efectos que eso tiene. Y esto, que suena simple, es revolucionario en el contexto del liderazgo, porque nos permite pausar, detenernos en medio del caos en el que a veces vivimos. Y nos permite ver con más claridad, nos permite regular nuestras emociones y responder con intención, en lugar de hacerlo, como les decía anteriormente, desde la reacción automática. Es lo que nos permite estar verdaderamente presente, por ejemplo, en una conversación difícil, es lo que nos permite escuchar sin interrumpir, o tomar una decisión compleja sin desconectarnos del impacto que puede tener en las personas. ¿Sí? En otras palabras, mindfulness es una práctica de entrenamiento mental que fortalece la capacidad interna que un liderazgo consciente necesita para ser posible. Y en esta sesión quiero compartir con ustedes entonces una mirada distinta del liderazgo. Una que no separa la rentabilidad del cuidado. ¿Sí? Que no contrapone resultados con humanidad. Porque cuando lideramos con conciencia, no solo logramos mejores resultados, sino también damos sentido al trabajo. Y eso, para nosotros y para nuestros equipos, lo cambia todo. ¿Sí? Entonces, si queremos hablar de liderazgo consciente, lo primero que tenemos que entender es que estamos viviendo un cambio profundo en la forma de liderar. Un cambio, diríamos, de paradigma, ¿no? Y como en todo cambio de paradigma, eso implica soltar ciertas creencias que antes funcionaban, pero que hoy ya no son tan útiles. ¿Qué significa esto? Que durante mucho tiempo se valoró al líder fuerte, el líder racional, aquel que tenía todas las respuestas, ¿no? Ese liderazgo que se ejercía desde la jerarquía. Y la lógica era súper clara: planificar, supervisar, controlar. Lo importante era lograr resultados y rápido. Y en ese momento, quizás fue en el momento en que me tocó a mí los últimos años, había una separación tajante entre lo profesional y lo personal. Las emociones no tenían cabida en la empresa. El foco estaba en el hacer, en la ejecución, en la eficiencia. Y esto funcionó, sí, por supuesto, ¿no? En contextos más estables, más predecibles, con procesos más lineales, ese modelo tenía sentido. Pero hoy ese modelo ya no alcanza, se queda corto. Hoy vivimos en un entorno completamente distinto, como hablábamos al inicio, y en este nuevo escenario las habilidades tradicionales de liderazgo no son suficientes, ¿sí? Hoy
cómo lideramos importa tanto como el qué logramos. Hoy día se necesita, y quizás esto es como un resumen de lo que vamos a terminar viendo, pero un tipo de liderazgo más humano, más adaptativo, que no solo se centra en controlar, sino en comprender. Un liderazgo que no solo exige resultados, sino que inspira sentido, que sepa sostener conversaciones difíciles, pero sin romper vínculos, que regule su impacto y sepa acompañar al desarrollo de las otras personas, de los equipos. ¿Sí? En otras palabras, es un liderazgo que funciona no solo desde la cabeza, sino también desde el corazón. ¿Sí? Aunque sabemos que el corazón también está acá, pero es una linda metáfora esto de hablar desde el corazón. ¿Y qué es lo que esperan realmente los chilenos de sus líderes? Esta información está tomada según datos entregados por estudios y entrevistas de Laborum, Teamwork, Trabajando.com, y son locales, y creo que eso es interesante, y representan lo que las personas esperan de un líder. Y hoy más que nunca las personas quieren verse, quieren ser valoradas, quieren ser escuchadas, quieren que las vean, más que verse, quieren que las vean. Y esperan líderes que sean cercanos, que se relacionen desde la empatía, aquello que genera confianza real, ¿no? Eh, la confianza, que es la base de los equipos de alto rendimiento. Hoy día no basta con dar órdenes ni con cumplir objetivos, hoy día se necesita humanidad en la manera de guiar. Como ven ahí, se valora a los líderes que incluyen a otros en las decisiones, que crean un espacio seguro donde la gente pueda aprender, incluso involucrarse, ¿no? Líderes que estén presentes, no solo físicamente, sino emocional y mentalmente disponibles. Y sobre todo que inspiren con un ejemplo, que construyan relaciones genuinas y una cultura de equipo y que ponen el foco en las personas, no solo en los resultados. Quizás por ahí puedan estarse preguntando, ¿cuántas de estas características tengo hoy día como líder? Ya, Quizás ¿qué? muchas, quizás muchas, y fantástico, y quizás algunas no, y vamos a ver cómo podemos ir adquiriéndolas, ¿no? De este mismo estudio se derivan las cualidades que serían claves en un liderazgo en la actualidad. Y quisiera recalcar que estas cualidades no son lo que se llaman blandas, hoy día son habilidades esenciales para sostener equipos en un entorno cambiante. Y podríamos resumirlas todas en que se necesita inteligencia emocional, ¿no? Este concepto que Daniel Goleman popularizó hace bastantes años ya, pero que hoy día está tomando especial relevancia. Y de estas cualidades podemos concluir que un buen líder reconoce al otro como una persona completa, no solo como un recurso o como un rol. Y sabe que escuchar bien y observar con atención es tan importante como hablar. Eh, la escucha atenta, vamos a ver después qué significa la escucha atenta, pero es esencial hoy día en las relaciones humanas. Y eso, por Dios, que falta, ¿no? Que falta inclusive en relaciones familiares. Y todo esto es posible cuando hay una base firme, la que les decía recién, la confianza. Es esa la principal cualidad que debiera un líder intentar establecer y sostener con su equipo. Y por otro lado, este mismo estudio nos muestra lo que aleja, ¿sí? A un líder de su equipo, qué errores lo desconectan. Y es interesante entender que estos errores no suelen ser malintencionados, por el contrario, son automáticos. Y a veces sin darnos cuenta, caemos en patrones que nos alejan de nuestra gente. Por ejemplo, no escuchar con verdadera atención, esa escucha, ¿no? Donde sí háblame nomás mientras estoy haciendo otra cosa, controlar todo en exceso, comunicar siempre desde la urgencia. También surge esto de evitar las conversaciones difíciles, no detenernos a reconocer los logros del equipo, la microgestión, la falta de empatía o una actitud cerrada rompen el vínculo con el equipo. Y con eso se pierde la motivación, la creatividad, el compromiso. La conciencia
la atención, permiten que estos errores sean visibles para mí. Veo que estoy cayendo y evito repetirlos, ¿no? Esa es la importancia de la atención. Entonces vamos a hablar ahora qué implica este cambio y cómo podemos enfrentarlo. Este cambio de paradigma implica entonces pasar de un líder que dirige a uno que escucha y acompaña, del que reacciona al que observa y responde con intención, del que se enfoca en resultados, pero también se preocupa por el proceso y las personas. Ya no basta con tener respuestas, hoy necesitamos líderes capaces de sostener preguntas también. Líderes que cultiven entornos donde las personas puedan pensar, crear, equivocarse y aprender. Y esto no es ingenuidad, a veces podrían pensarse que es como un liderazgo blando, y yo me atrevo a decir que es un liderazgo efectivo para un mundo real, complejo y humano como está haciendo este. Liderar desde la conciencia no es algo que se activa solo porque cambiamos de cargo. Liderar desde la conciencia es algo que se cultiva. Es una práctica interna que requiere entrenamiento. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significa liderar como una práctica? Más allá del rol, ¿no? ¿Y cómo se entrena esta forma de liderazgo? Y entendemos esta forma de liderar que va más allá de ocupar una posición en un organigrama, como algo profundo, ¿no? Como una forma de estar en el mundo y que se traspasa quizás más allá del rol que tengo en la empresa. Esto me relaciona conmigo mismo, con las empresas, con las personas, perdón, que me rodean, con mis propios desafíos y con el propósito. Es más bien una actitud que tengo que entrenar, una disposición y que se transforma en una práctica cotidiana. Porque al final todos, tengamos o no un cargo formal como líderes, influimos, ¿sí? Y la forma en que influimos puede ser más o menos consciente, más o menos hábil, más o menos humana. Por eso el liderazgo no se trata solamente de lo que hago, sino desde dónde lo hago. Y ese cómo lo hago, puedo decidirlo. No puedo no dejar que ocurra en forma automática, ¿sí? Eh, pero para eso requiere entrenamiento intencional. Así como uno entrena el cuerpo para estar en forma, quizás muchos de ustedes se entrenen diariamente, también podemos entrenar la mente y de pasar el corazón para poder liderar mejor. ¿Cómo se entrena? A través de prácticas que desarrollan ciertas competencias internas clave. Competencias que a menudo no aparecen en los manuales de liderazgo tradicionales. Quizás de aquí en adelante empiecen a aparecer, pero que son los que realmente marcan la diferencia en contextos más complejos. Eh, no lo dijimos al inicio, ¿ah? Pero si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que, no sé, pues, no les haga sentido o no les haga sentido, por favor, manito arriba o abran el micrófono, porque es interesante también que pueda surgir un diálogo en el momento y quizás no dejar todo para el final. Así que están bienvenidos a hablar y poder dialogar. Entonces, vamos a ver cuáles son estas competencias claras de liderazgo consciente. Algunas de ellas. Primero, la presencia plena. ¿Qué es eso? Es estar aquí, estar con la atención donde está el cuerpo, no en el piloto automático. Y les voy a decir que según estudios de la Universidad de Harvard, más de la mitad de nuestro día, del tiempo que estamos en vigilia, nuestro cuerpo está en un lugar distinto, perdón, nuestra mente está en un lugar distinto donde está el cuerpo está donde está. La mente está en un lugar distinto, la atención está en un lugar distinto. No estamos presentes. Casi la mitad de nuestro día estamos en un lugar diferente a donde está el cuerpo, donde está la acción. Por eso es tan importante poder cultivar la presencia.
Segunda competencia, la reflexión. ¿Qué es esto? Es la capacidad de observarse a uno mismo, la capacidad de pensar antes de actuar, de revisar nuestras propias intenciones y actuar desde ahí y no desde la reacción. Tercero, la regulación emocional. Es saber reconocer lo que siento y no dejar que eso me domine o dañe al otro. Regularse emocionalmente no significa dejar de sentir o bloquear lo que estoy sintiendo. Significa saber lo que estoy sintiendo y poder expresarlo adecuadamente en el contexto en el que estoy. 4, la escucha profunda, la escucha atenta. ¿Y qué es escuchar para comprender? No solo para responder o corregir. Y para eso, créanme que requerimos entrenarnos, requerimos aprender a estar con todos los sentidos para el otro. Y en ese proceso, dándome cuenta también qué me pasa a mí con lo que esta persona me está contando o hablando. Habitualmente, y quiero que piensen cómo es, cuando alguien me está hablando, en el contexto que sea, mi mente está elaborando preguntas, mi mente está elaborando lo que voy a decir, mi mente está comparando cuando eso me pasó a mí. Pocas veces escuchamos con la mente vacía, disponible, solo para comprender. Quinto, la autenticidad y la coherencia. Poder ser quien soy, mostrarme con claridad y honestidad, sin máscaras innecesarias. Muchas veces creímos que era importante no mostrarse vulnerable, mostrarse fuerte, mostrarse desde un lugar, ¿no? Que a veces no nos mostraba como personas. Hoy día los equipos valoran que seamos personas, igual que el resto del mundo, con vulnerabilidades, con problemas, con ganas o con desánimos, ¿no? Todas estas 5 habilidades, más otras, ¿no? Son habilidades entrenables. No se trata de que nací con esto o no. Yo puedo entrenarme. Todas son esenciales para construir confianza, para cultivar relaciones genuinas y poder sostener estos liderazgos que impacten positivamente en las empresas, en los equipos. Vero, Y es aquí. ¿Sí? primero que todo, muchas gracias por decirnos este tema de las competencias. Muy interesante. Y tenemos dos preguntas en el chat. ¿Ya? Espérate, déjame dejar de compartir para poder. Ahí, mejor nos vemos. Adelante. ¿Qué preguntas serían? La primera dice, lo que se espera de un líder en Chile conversa con lo que se sabe de lo que se espera de un líder en otros países. Ajá. Sí, Raimundo, absolutamente. Está buena la pregunta. Traje estos datos y estos estudios de Chile porque yo hace rato vengo estudiando lo que pasa afuera, ¿no? Y me llamó la atención ver que acá vamos en la misma línea. En el extranjero, ahora, cuando hablo afuera, principalmente estamos hablando del norte, hemisferio norte, me refiero, países anglosajones, donde es sobre todo que estas cualidades ya están siendo mucho más estudiadas, entonces obviamente tienen un correlato con lo que se espera, pero sí, tanto es así que grandes empresas, grandes corporaciones hoy día están incorporando, por ejemplo, temas de mindfulness. Eh, Miren, me ha llamado la atención, he visto por ahí hasta directores de mindfulness en empresas, ¿no? Como cargo. Eh, y otras que tienen programas propios. Sin ir más lejos, Google tiene un programa propio que incluso hoy día vende a otras empresas basado en mindfulness, ¿no? Que tiene justamente la intención de satisfacer estas necesidades que tienen las personas, ¿no es cierto? Lo que se espera de un líder, eh, tanto para líderes como para equipos. Porque finalmente convengamos que lo que el líder hace es lo que derrama hacia abajo, ¿no? Es lo que la gente ve. Entonces, estos programas ya se están aplicando plenamente afuera. Así que respondiendo a tu pregunta, lo que se espera de un líder es lo mismo afuera que acá, absolutamente. Quizás la salvedad es que afuera ya se está trabajando fuertemente en eso hace algunos años. Así que es interesante poder observar un poquito también hacia allá. No sé si más o menos respondo tu pregunta, Rey. Sí, muchas gracias. Ya sé que estamos como alineados, ¿no? Sí,
totalmente. Gracias. Gracias, Vero. Y Ahora tenemos la de Rodrigo, que ahí tú tienes acceso. No sé si la quieres leer en voz alta o la sí, leo yo. dice, de acuerdo a la encuesta, ¿cómo cambian las expectativas de los empleados según el rango etario? Ajaja, está buena la pregunta, Raimundo, absolutamente. Efectivamente, también, no sé si se estudió en detalle, pero hay cambios que nos muestran que cada generación eh, que convive en el ambiente laboral tiene expectativas distintas sobre lo que debe hacer un buen jefe, ¿no? Eh, para las generaciones que se llamaban los baby boomers, que todavía quedan en empresas, valoran la experiencia, el respeto, la estabilidad. Luego la generación X, entre los años 65, 81, buscan equilibrio, guía, autonomía y líderes con visión. Y ya los millennials, ¿no es cierto?, quieren feedback constante, quieren mentoría y quieren crecimiento con propósito. Y la generación Z, que ya son los últimos en irse incorporando al ambiente laboral, exigen autenticidad, inclusión y un liderazgo horizontal que los escuche desde el primer día. Así que efectivamente hay ciertas diferencias y por eso creo que prepararse para lo que viene, ¿no? Que son las nuevas generaciones es importante. Así es que, no sé, a ver, ¿dónde está Rodrigo por ahí? Rodrigo, no sé, Acá Rodrigo, estoy. ¿respondo? Sí, Ajá, sí, sí, muchas gracias. súper, gracias a ti. Bueno, bien, qué bueno. Por favor, así, cualquier cosa que necesiten, vayan preguntando, vamos dialogando. Es interesante poder verlo desde ahí. Entonces, para continuar, vamos a compartir. Y entiendo que ahí estamos viendo. Perfecto. Hablábamos de las competencias y ahora quiero invitarles a que entremos de lleno. A ver, ¿cómo se adelanta? Ahí, al mindfulness. Si liderar es una práctica, la pregunta que sigue es, ¿qué tipo de entrenamiento necesitamos para cultivar esta práctica? El entrenamiento mental, del que estamos hablando aquí, aprovecha el poder de la neuroplasticidad cerebral. ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad del cerebro para reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales a lo largo de la vida. Interesante, ¿no? Porque antiguamente se creía que nacíamos con una cantidad de conexiones neuronales y que durante nuestra vida íbamos en decadencia, simplemente. Luego de estudios de quien fuera un premio Nobel en el tema, se descubrió que el cerebro es plástico, crece, se pueden ir generando nuevas conexiones neuronales. Se dice que aquello que practicas es lo que fortaleces. Si tú practicas los automatismos, vas a actuar en automático. Si tú practicas la conciencia, vas a actuar con conciencia y presencia, ¿no? Entonces, el saber que el cerebro es plástico y podemos generar nuevas conexiones neuronales, fortalecerlas, nos permite entonces encontrar nuevas formas de acercarnos, explorar y relacionarnos con la experiencia, con la vida. Hoy día existe muchísima evidencia científica que muestra los cambios que se comienzan a producir en el cerebro luego de practicar de 6 a 8 semanas, de practicar mindfulness. Las prácticas regulares de atención, como son la meditación, la respiración y las actividades con foco, lo que hacen es reducir la actividad en la amígdala. La amígdala, por si acaso, es la zona del cerebro responsable del estrés y la reactividad emocional. Entonces, al disminuir la actividad de la amígdala, lo que estamos haciendo es poder gestionar mejor el estrés y controlar nuestra reactividad emocional, ¿cierto? Respondiendo con conciencia, con reflexión. Y a su vez, estas prácticas permiten que la corteza prefrontal, que gobierna las funciones ejecutivas, tome la iniciativa.
¿Cuál es la corteza prefrontal? Es la parte nueva del cerebro, se llama neocórtex también, que es toda esta zona delantera, ¿sí? En ella residen las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Bueno, son actividades mentales complejas, que son necesarias, por ejemplo, para planificar, organizar, diseñar, ejecutar planes, formular metas, inhibir respuestas inadecuadas. Son aquellas que nos permiten razonar, estimar el tiempo, tomar decisiones, resolver problemas, ¿no? Entre otras. O sea, todo lo que requiere un poquito más de complejidad está en la zona de la corteza prefrontal. Y lo que hace la práctica del mindfulness es generar nuevas conexiones que fortalecen la corteza prefrontal y que permite, por lo tanto, esta corteza tomar control de nuestro cerebro, em, inhibiendo de alguna manera, no bloqueando la reactividad de la amígdala. Normalmente se habla de cuando explotamos y nos enojamos y una emoción nos toma por completo y somos incapaces de controlarlo, se dice que hay un secuestro amigdalino. La amígdala secuestra al cerebro y no nos permite pensar, ¿no? Es como me salí de mis casillas, estoy tomado por la amígdala. Bueno, lo que ocurre cuando la corteza prefrontal se ha fortalecido, ¿no? Es que la corteza, ¡pum!, no permite que la amígdala me secuestre. Siento, sé que estoy enojado, ¿no? Pero lo expreso de una manera más adecuada. Bueno, en pocas palabras, la práctica regular de mindfulness ayuda a responder con calma y conciencia cuando estamos bajo presión en lugar de reaccionar impulsivamente. ¿Ya? ¿Cómo se estructura este entrenamiento? Y de eso vamos a hablar ahora a continuación, del entrenamiento mental para el liderazgo consciente. El mental fitness, como hemos titulado esta charla. Lo que proponemos es un entrenamiento, un enfoque de entrenamiento mental para líderes basados en 5 pilares fundamentales. Primer pilar es la autoconciencia. ¿Por qué es importante? Porque no se puede liderar a otros si uno no sabe qué está pasando dentro de sí mismo. La autoconciencia es la capacidad de observar nuestros pensamientos, nuestras emociones y reaccionar, más bien responder, sin quedar atrapados en ellos. Es notar, por ejemplo, que me estoy impacientando en una reunión y poder elegir cómo responder en lugar de reaccionar desde el impulso. ¿Sí? Esta conciencia interna entonces permite distinguir entre lo que siento y lo que decido hacer con eso. Me permite decidir, ¿no?, entre lo que me activa emocionalmente y cómo quiero aparecer como líder en ese momento. Y además me permite ver con más claridad las intenciones detrás de nuestras acciones. ¿Estoy hablando para construir, ¿no? ¿O estoy hablando para convencer a otros, para tener razón? ¿Estoy consiguiendo desde el cuidado o desde la irritación? La autoconciencia es la base de un liderazgo coherente y presente. Luego, el segundo pilar es la autorregulación. Como les decía con anterioridad, no se trata de suprimir lo que siento, sino de poder sostenerlo con conciencia. Y es la habilidad para responder en vez de reaccionar. Cuando enfrentamos frustraciones, presiones, plazos apretados, conflictos, podemos caer fácilmente en la reactividad. Levantar la voz, cerrar las conversaciones, tomar decisiones apuradas. Y la autorregulación nos permite hacer una pausa, respirar y reconocer lo que nos está ocurriendo. Y desde ahí elegir la mejor manera de actuar. En entornos complejos, esta pausa interna puede marcar la diferencia entre
un daño o una oportunidad, ¿no? Y es darnos cuenta de cuando estoy hablando desde la defensa o desde el juicio o desde la necesidad de controlar. Y eso requiere presencia, requiere humildad, requiere entrenamiento. El tercer pilar es el cuidado, que integra dos aspectos esenciales: la autocompasión y la compasión hacia los demás. Y quiero hacer aquí un alcance, ¿no? Muchas veces el concepto compasión ha sido asociado a temas más bien afectivos y religiosos. Y quisiera contarles que hoy día la compasión es súper estudiada por la ciencia como un factor importante para sanar personas, para sanar relaciones, para sanar sociedades. Hoy día la compasión trasciende este concepto religioso, ¿no? Y se entiende como un concepto esencial para la evolución del ser humano, ¿sí? Y por eso lo he puesto así, pero también podríamos entenderlo como cuidado y autocuidado, ¿bien? Partamos por la autocompasión. La autocompasión es reconocer que somos humanos, reconocernos como humanos, que no podemos con todo y que también nos equivocamos. Es permitirnos pausar, descansar, pedir ayuda, sin caer en la autoexigencia que normalmente nos agota y nos endurece. Eh, el liderazgo sostenido del que estamos hablando requiere que nos cuidemos. ¿Por qué? Porque no podemos cuidar a otros si no nos cuidamos a nosotros mismos. Y desde ahí entonces, desde ese espacio de autocuidado, se abre el espacio de la compasión o cuidado hacia los demás. Y aquí es importante entender la compasión no como lástima, ojo, sino como la disposición a estar presente con el otro en su dificultad y tener la intención de aliviar su sufrimiento. A veces no podemos, pero es esta intención, ¿no? Es comprender que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y desde ahí entonces cultivar una cultura de confianza, de colaboración, de aprendizaje. Cuando lideramos desde la compasión, desde la autocompasión, nos damos cuenta que el error deja de ser un enemigo, se transforma en una fuente de crecimiento, ¿no? Es sabido que los seres humanos crecemos y aprendemos de los errores. Primero creo que aprendemos cuando salimos de nuestra zona de confort. Y salir de la zona de confort implica cometer errores. Ahí está el crecimiento, ¿sí? Y el cuarto pilar es el mundo relacional. ¿Cómo nos vinculamos con los demás? En tiempos donde las conversaciones son cada vez más rápidas y fragmentadas, la escucha profunda es casi revolucionaria. Escuchar no solo lo que se dice, sino también lo que no se dice. Escuchar con atención plena, sin interrumpir, sin planear la respuesta, como les decía antes, ¿no? Mientras el otro habla. Y esta forma de escucha, créanme que genera mucha seguridad al otro, mucha seguridad psicológica. Permiten que las personas se sientan vistas, valoradas y escuchadas, que es una de las cosas que más necesitan. Y desde ahí entonces se abre un espacio para la conexión más genuina, para conversaciones difíciles, para un feedback honesto, más constructivo. Se dice, y esto lo vamos a aplicar a los equipos, pero también a las personas, cuando un equipo o una persona se siente escuchada, de verdad, florece. Y ese florecimiento impacta, sin duda, en la confianza, en la colaboración y también en los resultados, ¿no? Y ahora vamos a ver entonces cómo estas habilidades que parecen internas o personales se traducen en efectos organizacionales reales. Eh, entonces, aquí está, ¿no? Quisiera, en esta columna, ahí a mano derecha, o sea, a mano izquierda, tenemos cómo actúa un líder consciente. Y a mano izquierda, derecha, perdón, izquierda, cómo actúa el líder consciente, derecha, qué efectos reales tienes en el negocio, ¿no? Y este cuadro entonces resume lo que estamos viendo hoy día. Cada cualidad interna que cultivamos como líderes no solo mejora nuestro bienestar,
y nuestras relaciones, sino que tiene un efecto directo y medible en la productividad, en la salud y en el resultado de nuestras organizaciones. Estos 5 pilares que hablábamos antes son habilidades entrenables, ¿no? Y lo más importante, no están ninguna de ellas en oposición con la efectividad o los resultados. Al contrario, un liderazgo que nace desde la presencia y la conciencia es mucho más estratégico, más sostenible y más humano. Y por eso también más rentable. Aquí me gusta la imagen de un árbol. Imagínense un árbol, sus raíces y su follaje, ¿no? Sus frutos. Y hablamos desde cultivar adentro para cosechar afuera. Cultivamos desde la raíz, con estas prácticas de liderazgo consciente, y vemos los resultados hacia afuera, los resultados organizacionales. Entonces, Veo, como hemos visto, sí, hay otro comentario transmi- en el chat de Rodrigo que sale, me imagino que esa capacidad de escucha sirve también para identificar si alguien no tiene las mejores intenciones o no es sincero. ¿Es así? por supuesto, por supuesto. Sí, por eso creo que también, por eso decía, es importante escuchar lo que se dice y también lo que no se dice, ¿sí? Es una escucha con todos los sentidos, con el cuerpo, donde, por ejemplo, no guiamos la conversación. Es perfectamente plausible lo que tú estás diciendo. Cuando uno no guía la conversación con preguntas, está atento a lo que el otro quiere decir, incluso con los gestos. Entonces podemos captar mejor sus intenciones, buenas o malas, ¿no? Pongan ojo, cuando alguien habla y nosotros empezamos a preguntar, muchas veces desviamos la conversación hacia nuestros intereses, no lo que el otro quería transmitir. Y en ese lo que otro quería transmitir está la clave de lo que podemos leer. Así que totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando y preguntando, Rodrigo. Esa capacidad de escucha también nos permite identificar cuando las intenciones no son las más correctas ni las sinceras. Así que gracias por la pregunta. Gracias, Vero. Gracias, Francisca. Bueno, vamos entonces, no sé si les tinca, porque como hemos visto, este liderazgo consciente no es una idea abstracta, se entrena, se cultiva, se practica. Y para eso necesitamos herramientas concretas y quisiera invitarles a experimentar una breve práctica de mindfulness que puede servir para traer más presencia y más claridad a nuestra jornada. Esta es una práctica cortita que está pensada para esos momentos del día donde necesitamos claridad, necesitamos foco y a veces regularnos emocionalmente también. Por ejemplo, antes de una reunión importante, una conversación difícil, una decisión compleja. Y en la vida, esta práctica puede tomarnos apenas 2, 3 minutos y puede cambiar la calidad de tu presencia, ¿sí? Aquí vamos a hacerlo un pelín más larga, pero simplemente para que entiendan la dinámica de lo que es una práctica de mindfulness breve y cómo podríamos hacerla. Yo no sé si alguien ha practicado mindfulness antes aquí, pero Pedro Pablo, fantástico. Qué bien, maravilloso. Eh, para quienes han practicado, sabrán que el mindfulness invita a la mente de principiante. Y la mente de principiante es abrirnos a que las situaciones y las cosas puedan aparecer como si fuese la primera vez, ¿no? Un principiante todo lo entiende como si esto fuera la primera vez, soltando los prejuicios, soltando yo ya lo conozco, ya lo sé, esto lo vi, que tanto nos limita. Entonces podemos abrirnos a ver esto como si fuera la primera vez y disponernos a hacer una práctica. Entonces, les invito a que ahí donde estén, yo voy a controlar un poquito el tiempo para que no me pase, puedan sentarse cómodamente cuando practicamos mindfulness y por eso lo vamos a hacer aquí como más formalmente, cuando ustedes esto lo apliquen en la vida, lo aplican como estén y donde estén. Nos sentamos con la espalda erguida, una postura como de apertura, ¿no? De apertura a la experiencia presente, lo que esté ocurriendo. Busquen, ojalá, poner las plantas de los pies en el piso. Las plantas de los pies en el piso es como la raíz del árbol. Nos ancla lo que sea que esté pasando cuando nuestra mente y nuestros pensamientos están sumamente difusos, volviéndose locos para todas partes. Lo que nos ancla es la raíz, son los pies. Entonces ponemos nuestros pies en el piso, elevamos nuestra espalda
Y desde ahí, entonces, vamos a comenzar sintiendo. Ojo, pueden cerrar los ojos suavemente si lo desean. Aquí no hay nada indicado. Por supuesto que en el día a día quizás no necesito cerrar los ojos, simplemente suavizar un poquito la mirada, ¿vale? Entonces podemos dejar esos ojos entreabiertos o cerrados y comenzar esta práctica llevando la atención al cuerpo, sintiendo el contacto de los pies con el suelo, sintiendo el apoyo del cuerpo en la silla y permitiendo, aunque sea por un momento, que tu cuerpo descanse, sea sostenido por la silla, por el piso, sin tensiones. Y ahora lleva tu atención a tu respiración. Fíjate que hemos estado respirando todo el día, toda la vida, y pocas veces somos conscientes de eso. Entonces, suavemente, sin forzar, fíjate si puedes notar que estás respirando, sin cambiar nada. Solo observa cómo entra y sale el aire. Observa cómo inhalas y exhalas. Inhalando, exhalando con atención, notando ese ritmo de tu respiración, el que sea, acelerado, tranquilo. No necesitamos modificar la respiración, solo tomar contacto con ella tal cual está haciendo. Y quizás tu mente ya se haya ido, quizás ya se haya distraído, y no pasa nada, simplemente reconoce que se fue, que tu atención está en otro lugar. Y con amabilidad, fíjate si puedes volver a traer tu atención a la respiración. Y este proceso de darnos cuenta que la mente se va y puedo volver, puede ocurrir muchas veces. La mente es inquieta. Es lo que suele hacer la mente, pensar. Muchas veces enganchamos en esos pensamientos. Y lo que hacemos ahora es soltarlos y volver a la respiración. Y ahora te invito a hacer un breve chequeo interno. Pregúntate cómo estoy en este momento. Quizás puedas comenzar preguntándote cómo está el cuerpo. ¿Cómo se siente tu cuerpo ahora? ¿Cómo están mis pensamientos en este instante? ¿Hay pensamientos presentes en la mente? ¿Qué emociones puedo notar? ¿O cuál es mi tono anímico de este momento? Y date permiso para que, aunque sea por ahora, no tengas que cambiar nada. Esta es una pausa solamente para observar cómo estamos,
como si fueses niño curioso observando su propio mundo interno. Lo importante es darse cuenta. Estás aquí con todo lo que hay, mente, emociones, cuerpo. Y ahora piensa en una situación que tengas próximamente. Una conversación, una decisión, una reunión. Tómate un momento para visualizarla. Pregúntate, ¿desde dónde quiero entrar a esa situación? ¿Qué intención quiero llevar conmigo? ¿Qué tipo de presencia me gustaría ofrecer? Puedes dejar que surja una palabra que resuma esta intención. Claridad, calma, apertura, escucha, firmeza. Y respira con esa palabra por unos momentos. Cuando estés listo, lista, puedes comenzar a mover los dedos de las manos conscientemente, o los dedos de los pies, y lentamente abriendo los ojos, volvemos a este espacio. Bien, acabamos de hacer una pausa consciente. No solo se trata de parar, sino que de parar con conciencia, darme cuenta cómo estoy. Y una herramienta súper fácil, muy breve, no sé si fácil, pero simple, breve, que puedes integrar en tu día a día, ¿no? Les decía, no necesitan 20 minutos, a veces basta con 2, y es una forma de volver a uno mismo antes de actuar, para poder actuar y liderar desde la conciencia y no desde el piloto automático. Bueno, hemos recorrido varias ideas y prácticas en este encuentro. Hablamos de los desafíos actuales del liderazgo, del cambio de paradigma hacia liderazgos más humanos y conscientes. Vimos que el liderazgo no es solo un rol, es una forma de estar, de escuchar y de actuar. Y que podemos entrenar nuestra mente y nuestro corazón para liderar mejor. Porque un liderazgo efectivo no tiene por qué estar reñido, acuérdense de eso, con el cuidado, la empatía o la humanidad. Al contrario, cuando cultivamos presencia, claridad y conexión, no solo mejoramos como personas, también mejoramos los resultados. En entornos de tanta presión y cambio, entonces necesitamos líderes que no solo sean capaces, sino también conscientes, que no solo busquen rentabilidad, sino también propósito. Líderes que no solo tomen decisiones, sino que sepan desde dónde las están tomando. ¿Sí? Porque al final el liderazgo consciente no es solo una ventaja competitiva, es una forma de trabajar con más sentido y de vivir con más presencia. Y para cerrar, quiero dejarles una frase que refleja todo lo que hemos conversado hoy. Cuanto más consciente soy de mí, más libre soy para elegir mi impacto en el mundo. Y eso en esencia es liderar.
elegir conscientemente cómo queremos estar, qué huella es la que queremos dejar, ¿no? Y cómo podemos contribuir desde nuestro lugar a un entorno entonces más humano, más sabio y también más eficiente y efectivo. Así es que, bueno, gracias por estar aquí, gracias por intencionar el liderazgo con presencia y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo que quisieran compartir antes de cerrar, Alfonso. Gracias, Verónica. Muy lindo el ejercicio aquí. La gente está comentando, está agradeciendo en el chat. Eh, Desde nuestra parte, también algo importante el trabajo con los equipos, ¿cierto? Ese liderazgo consciente, no solo de la cabeza, sino que de los líderes y de todos los líderes en la organización. Y eso es lo que nos lleva al éxito. Visualizar desde la corteza prefrontal, como decías tú, y las herramientas que ahí tenemos, que son herramientas de empatía, de innovación, ¿cierto? De activación, ¿no? De hacerme cargo de lo que estoy sintiendo o viviendo, como es tu gestión, no sé cómo lo llamaste tú, pero va en esa dirección, para poder impactar. Surge una pregunta aquí, dice Nicolás Jarpa. He leído algunos artículos de Conferry y otros que plantean un resurgimiento en algunas compañías del estilo del liderazgo más duro, tipo Trump, que es antagonista a lo que, a lo que estamos planteando. ¿Qué opinas? ¿Qué recomiendas para lograr que el liderazgo consciente sea efectivo en un entorno que opera bajo liderazgo duro? Buena pregunta. Yo creo que es para discutirlo, da para largo y para dialogar sobre los liderazgos más duros y más autoritarios. En lo personal, creo que hoy día, en algunos casos, ya respondiendo puntualmente a temas muy puntuales, eh, un poquito a la ley del péndulo, ¿no? Pero pienso que a la larga y en el largo plazo no son sostenibles. No son sostenibles porque estamos trabajando con personas y las personas requerimos otra manera de relacionarnos, ¿no? Yo creo que eso es esencial, es lo que nosotros llamamos la humanidad compartida, entender que a todos nos pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en los demás? Son relaciones más sanas, ¿no? No la cosa tan autoritaria, tan dura, que no entiende los seres humanos, que no entiende las necesidades del ser humano, que no entiende al otro como un ser humano. Eh, Personalmente no estaría muy yo en la línea de lo que, de lo que plantean estos autores del liderazgo más duro. Creo que eso ya tiene que ver con el pasado, no con lo que la gente hoy día espera, sobre todo en organizaciones. Eh, por ahí veía que me salté olímpicamente porque cerré la lámina, pero quería compartirle la lámina del contacto, que la Sofía me la dejó, pero súper encargada y ahí la había tirado para cola. Pero ahí estamos, Alfonso, yo, em, ¿verdad? Incluso hay un código, Alfonso, quizás puedas explicarlo tú para el Sí, feedback. no, a los que quieran, danos su feedback. Nosotros buscamos siempre mejorar y parte del, creo yo, del liderazgo consciente es pedir feedback. Nosotros también pedimos feedback de esta sesión, así que muchas gracias, Verónica. Ahí están los datos de contacto para los que la quieran contactar. También quiero hacer un poco de publicidad, Verónica. Ella está con un programa para empresas. Nosotros lo estamos tomando de 8 semanas de práctica de mindfulness dentro de la empresa con tu equipo ejecutivo, que creo que puede ser muy útil para las empresas. Y también obviamente están los datos de contacto para poder contactarla a ella o a mí, si es que en algo quisieran comentar respecto de este tema y otros temas de liderazgo. Con eso yo creo que estamos en la hora. No sé si hay alguna otra pregunta. A Había una ti. pregunta de Pedro Pablo y yo quisiera, espérate, dejar de compartir ahí. Quisiera Sí. simplemente dejar instalada la siguiente idea, ¿no? Esto es exactamente igual que entrenar el cuerpo. ¿Cómo hacemos un hábito? Entrenándonos. Eh, Esto no es un recurso que lo tengo guardado en el cajón y cuando puedo lo saco, porque no ocurre así, porque como dices tú, son muchos años de funcionar de otra manera. En el cerebro se graban patrones de funcionamiento. Entonces, cuando hemos funcionado así toda la vida, mi cerebro está acostumbrado, no va a cambiar de un día para otro. Requerimos marcar nuevos patrones, desarrollar nuevos patrones. Es como marcar un camino, ¿no? Como siempre digo yo, es como cuando pasamos por arriba de la tierra y para allá, para acá, para allá, para acá. Siempre igual. Bueno, aquí necesitamos hacer otro.
Y esas son las nuevas conexiones neuronales. ¿Cómo lo hacemos? Entrenándonos, ¿no? Esta práctica que hemos hecho ahora es una práctica pequeñita, ¿no es cierto? Pero que es parte de un entrenamiento de prácticas de meditación y de actividades con foco que ayudan a generar entonces nuevas conexiones neuronales, fortaleciendo esta capacidad de las funciones ejecutivas, hacerlas desde un lugar más consciente. Lamentablemente, igual que el cuerpo, no es de un minuto para otro. En el cuerpo vamos y tenemos que inscribirnos al gimnasio y ir todos los días y hacer este hábito regular. Aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es practicar. No, no hay que ir a un gimnasio, pero hay que practicar. Ojalá con cierta regularidad. Y por eso todos los estudios científicos muestran que comienzan a haber cambios en el cerebro a partir de 6 a 8 semanas, dependiendo un poco la cantidad que yo dedique, la cantidad de tiempo, ¿no? Pero con 8 semanas ya empiezan a haber cambios cerebrales, ya se empieza a ver que la morfología del cerebro cambia, Y ya ¿no? Eso empieza es a lo ser una interesante de todo necesidad, esto. porque ya te Ah, acostumbraste. sí, totalmente. Ya cuando es un hábito, tú empiezas a notar, porque al principio uno como que se esfuerza un poquito a hacerlo, ¿no? Esto hay que hacerlo. Claro. Pero luego ya te das cuenta lo que significa estar presente, lo que significa hacer una cosa por vez, lo que significa escuchar con atención. Entonces tú dices, esto yo quiero seguir fortaleciéndolo. Y como si tú sí, se transforma en necesidad. Lo digo desde mi experiencia. Ustedes se notarán que soy como aceleradita. Bueno, eso uno no cambia su esencia, pero yo era una persona súper multitasking, súper apurete, muy de automático, de hacer, de hacer, de hacer. Y fíjate que hoy día, sin cambiar la esencia, noto lo que eso significa en mí, toda la cuenta que te pasa, ¿no? El estrés, el acelerar al resto que está alrededor tuyo, ¿no? El tomar decisiones apresuradas no siempre es lo más efectivo. Entonces hoy día yo lo noto y noto lo que eso me ha transformado a mí y a mi entorno. Entonces, sí, comparto que se transforma en una necesidad, no solo de uno, sino del resto, que también te dice, por favor, así me gustas más. Así que, sí, muchas gracias, Pedro Pablo, por la pregunta. Gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos unos minutos más, si alguien quiere. Era hasta las 12, pero podemos seguir según si hay alguna otra pregunta. Quizás yo hago una pregunta, Verónica. ¿Cuánto hay que practicar para ayudarnos? ¿Ah? Porque tú dices, hay que practicar, pero el gimnasio uno va una vez a la semana. ¿Cada cuánto tú recomiendas que sea esta práctica? ¿Cuánto es necesario o insuficiente? Pensando en alguien que está partiendo quizás, o alguien que está empezando, quizás alguien como Pedro Pablo que ya tiene alguna práctica. ¿Cuánto es lo Mm. necesario? Bueno, si van al gimnasio una vez a la semana, desde ya les digo que tienen que ir más. Pero eh, la práctica de meditación y de actividades con focos, miren, el cuánto es súper personal, ¿ya? Yo creo que uno tiene que partir con lo que el cuerpo y el tiempo te da. Pero voy a hacer el siguiente alcance. Cuando hablamos de 6 a 8 semanas de práctica y de ahí empiezan a verse los resultados, estamos hablando de programas que se han estudiado que tienen casi 40 minutos diarios de práctica. Que así cuando uno no lo ha hecho parece medio guau, pero tampoco es tanto, no se puede. Ahora, si yo medito menos, si yo medito, gracias Raimundo, si yo medito 20 minutos, puede que me tome más tiempo. Eso es todo. No quiere decir que mi cerebro no va a cambiar, que mis neuronas no van a actualizarse, significa simplemente que me va a tomar más tiempo. Y si medito 10 minutos, es súper válido también. Estamos hablando de prácticas que deben ser hechas con regularidad, para siempre, porque como les decía, no es una caja de herramientas que uso cuando necesito, es un estilo de vida. Entonces, si uno le instala 10 minutos diarios todos los días, maravilloso, o sea, vas a notar los cambios igual, ¿sí? Creo que es algo personal el cuánto, pero es importante entender que en la medida que no hay práctica, no hay cambio. Es así de claro. Mientras no hay gimnasio, no hay músculo. Idem. Totalmente. Buenísimo, María, o sea, Verónica, te puse María, no sé por qué. Sí, soy María, está bien, está bien. Somos muchos María. Gracias, Verónica, por esta tremenda webinar. Gracias a todos los participantes. El objetivo es poner en práctica lo que vemos, lo que aprendemos. Aprender no nos sirve. Ojalá nos llevemos una pequeña tarea como nos desafió Verónica para empezar quizás con 2 minutos al día, quizás varias veces al día. Ahí puedes juntar 10 minutos quizás. Yo voy en 15, así que esto a 40 no he llegado todavía, pero empezar.
Y es un poco la invitación desde que hacemos desde Scaling, por eso ponemos este tema en la mesa. Comencemos y empecemos a notar esos avances, que eso es lo que nos genera, lo que Pedro Pablo mencionó, de que ya es una necesidad. Me siento mejor, me valoran más, decía Verónica. En la casa a mí me pasó también, con los hijos, uno tiene más paciencia cuando estás más consciente, y también en el trabajo uno nota cambios en los equipos. Así que con eso los dejo. Muchas gracias a todos por haberse conectado, haber dedicado este tiempo a ustedes, y nos estamos viendo en el próximo webinar o a través de los datos de contacto que ya hemos comunicado.